arterial. En esta sesión vamos a abordar la definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, clasificación y diagnóstico. Y en la clase del lunes vamos a abordar el tratamiento y un poquito de hipertensión secundaria. En cuanto a la definición de hipertensión, pues es un síndrome de etiología múltiple con afección sistémica que se caracteriza por una elevación persistente de las cifras de presión arterial. Cabe mencionar que la cifra de presión arterial en la cual los beneficios del tratamiento sobrepasan los riesgos, según la ESC. Una de las clasificaciones, pues se clasifica en primaria y secundaria, como mencioné anteriormente. En esta clase vamos a abordar la hipertensión primaria y la secundaria, pues puede ser puede ameritar hasta una clase en particular porque es un tema largo. Y la hipertensión primaria se divide en sistodiastólica, sistólica aislada y diastólica aislada. Algunos tipos de esta hipertensión, hay una hipertensión arterial resistente en la cual su definición es una elevación persistente a pesar del uso de 3 antihipertensivos de clases diferentes. La hipertensión secundaria, que es la que es causada por una causa identificable potencialmente curable. Y la hipertensión enmascarada, que es una presión arterial elevada en casa o ambulatoriamente, pero con mediciones normales en consultorio. Y una hipertensión de bata blanca, que es una hipertensión normal. Una presión arterial normal en casa o ambulatoriamente, pero una elevación de la presión arterial en el consultorio. Bueno, tratando pacientes con hipertensión enmascarada. No es fácil, porque además, que seguramente lo vas a aplicar ahorita, la relevancia y la importancia de que se hagan los monitoreos domiciliarios. No solo en la presión, no solo con máquinas, sino con la bitácora domiciliaria, que es como permite hacer estos diagnósticos. Y es más frecuente de En cuanto a la epidemiología, encontré este artículo donde participaron 104 millones de participantes, se realizó en el 2021 con el Colegio Inglés y la OMS, y el número de adultos de entre 30 y 79 años con hipertensión ha aumentado de 650 millones a 1.280 millones en los últimos 30 años. Los países con menor prevalencia son Canadá, Perú y Suiza. República Dominicana, Jamaica y Paraguay son los que tienen más alta prevalencia en mujeres. Hungría, Paraguay y Polonia tienen más alta prevalencia en hombres. En cuanto a nuestra epidemiología, la ENSANUD del 2020 dice que hay una prevalencia de 49.4% en adultos. De este porcentaje, el 44% son mujeres, el 55.3% son hombres. Cabe mencionar que más de la mitad de estos adultos desconocía su condición, y pues ahorita vamos a ver uno por uno los factores de riesgo que influyen en esta enfermedad. Y pues también es importante resaltar que la hipertensión es el factor de riesgo prevenible cardiovascular prevenible más importante. Este tiene mucho que ver cómo lograr las si vemos con las diferentes encuestas que se han hecho, cada una de las cifras totalmente diferentes. Esta de salud del 2020, pues prácticamente el 50% de la población tiene hipertensos. Y la previa, que era la de medio camino, andaba por ahí del 35% más o menos, antes de esa 33%. Sí, aquí lo que se ha cuestionado mucho es la metodología, porque es un incremento muy importante del 33-35% hasta prácticamente el 50% de hipertensos es altísimo. Esto representaría un gasto en salud sumamente alto, incapaz del sistema de salud de cubrir las necesidades. La misma metodología no es confiable en cuanto a esta. La que es más aceptada es la de 33-35% más o menos de prevalencia, para una tercera parte de la población de casos de hipertensión. Y todo está en discusión esta propuesta, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, porque si en algún examen les preguntan cuál es la prevalencia con el 49%,
y 33, pues el 5% de la 33. También mencionaba, doctor, que esta en Sanud se ve muy, pues, no sé, se me fue la palabra ahorita, pero no influenciada por el factor político. Entonces, depende de quién esté al cargo, modifican esta en Sanud como ellos quieren. Sí, todo ese cambio del momento político que dice el presidente, decide si su cifra de las muestras exactamente. Esta imagen la recabé de una... Si toman presiones, por la muestra es mayor en el norte del país, es la veces más alta que si tomaran la muestra sobre el país, que es menos prevalencia del 20%, pero yo soy la de la derecha. Entonces, por eso depende mucho cómo usted Justo esta imagen muestra lo que mencionaba el doctor, que los estados con mayor prevalencia son los estados del norte y los del sur tienen menor prevalencia de hipertensión. Las 5 entidades con porcentajes más altos es Campeche, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Coahuila. Pues en esta gráfica la hice para demostrar la prevalencia, que la prevalencia total es el 49.4%, el 44% son mujeres, 55.3% son hombres, y pues cabe mencionar que al momento de la encuesta se aplicaba la ley de las mitades, que decía que el 50% de los encuestados no se ven que eran hipertensos, se les hizo el diagnóstico, el 50% de las personas que padecen hipertensión no toman sus medicamentos y el 50% que ya están con toma de medicamentos no están controlados, por eso mencionaba que era la ley de las mitades. Pues digo, varía un poco, 40%, 60%, pero pues básicamente es el 50%. Sí, de eso se hizo un estudio en México en la revista, por ahí de los 80, y fue donde se encontró eso. Solo la mitad están diagnosticados, solo la mitad están con tratamiento, y de esos que están con tratamiento, solo la mitad están controlados. Finalmente, tenemos un 25% de pacientes tratados y controlados. Pero eso no solo es en todo el mundo. Incluso hay algunos países en Europa que tienen sistemas de salud espectacular, como es Inglaterra, y ellos tienen una tasa de control de la transmisión de 30%. Y eso con las... Bueno, de acuerdo al INEGI del 2020 señala que cada año esta patología ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos y pues el gasto en salud es muy alto. Se estima que 3,490 pesos por cada caso de hipertensión no complicada, 67,063 en los casos complicados, y el costo de la hipertensión y sus complicaciones se acerca a 24,000 millones de pesos, lo que representa el 6.8% del presupuesto total en salud. Entonces, pues sí es una patología que, pues de importancia. En esta gráfica demuestra la hipertensión arterial sistémica y la incidencia de cardiopatía isquémica. Si podemos ver que entre más elevada sea la presión, mayor incidencia va a haber de cardiopatía isquémica. Y en esta otra gráfica muestra la frecuencia de muertes por cardiopatía isquémica de acuerdo a las cifras de presión arterial, y como pueden ver, pues entre más elevada, mayor incidencia tanto de patologías cardiovasculares como de incidencia de evento cerebrovascular. En cuanto a los factores de riesgo, pues uno de los que menciona nuestra guía de práctica clínica es la obesidad. La obesidad, pues como tal, ya lo vimos en las clases de endocrino, causa resistencia a la insulina, un hiperinsulinismo, vasodilatación atenuada, retención de sodio y por tanto, pues es una causa, un factor de riesgo para presentar hipertensión arterial sistémica. Y esta otra gráfica muestra cómo entre mayor grado de sobrepeso u obesidad, mayor incidencia va a haber de esta hipertensión. Bueno, esto lo vamos a mencionar un poco más en el tratamiento, pero me pareció importante este dato que dice que con una pérdida de 10 kilos disminuye un 20-25% la mortalidad total, 50% de riesgo de desarrollar diabetes, 30% la concentración de triglicéridos, y en cuanto a la presión arterial disminuye 10 milímetros de mercurio la presión sistólica y 20 milímetros de mercurio la presión diastólica.
En cuanto a otro factor de riesgo, pues es la edad. Se estima que del 10 al 11% de los adultos de 20 a 44 años y que se incrementa hasta un 71 a 78% en población mayor de 75 años. Entonces, hay una mayor incidencia en adultos mayores. En cuanto a la historia heredofamiliar, pues se encuentra o mencionan que es de carácter recesivo en un 50% de los casos y el 50% de los hijos de los hipertensos van a ser hipertensos. Pues debe de considerarse la realización de pruebas genéticas en centros especializados para pacientes con sospecha de causas monogénicas de hipertensión infrecuentes, como un feocromocitoma, que son temas que se pueden abordar con mayor relevancia en una clase de hipertensión secundaria. En cuanto a la raza, pues lamentablemente en México son muy costosas. Solo muy privado, pero son muy costosas. Aquí tenemos un servicio de genética, pero no tenemos y está en el Instituto Nacional de Medicina Económica, que tiene todos los recursos, pero no tiene pacientes. Y lo más lamentable es que no hay ningún convenio, pero si ya lo llevan los pacientes a los hipertensos, con padres hipertensos, pero ahora es tan alta la prevalencia que ya un éxito respiratorio, según gasto de la nación. en cuanto a la edad, pues mencionan en esta guía de práctica clínica que la raza con mayor incidencia es la raza negra. Sin embargo, un dato curioso, dicen que hay una tribu en África que se llama Hadza, que su nivel de consumo de sodio es muy baja y ellos no tienen registrado datos de hipertensión. Pues otro factor de riesgo pues, es el consumo de sal. Un consumo mayor de 3 gramos al día aumenta el riesgo de hipertensión. Y pues la Organización Mundial de la Salud acordó reducir la ingesta de sodio en la dieta en un 30% y un 25% la frecuencia de hipertensión. Se estima que se va a reducir en un 25% para el 2025. Y nuestra guía de práctica clínica, pues como recomendación, refiere que tenemos pues que siempre abordar en estos hábitos alimenticios que muchas veces como médicos pues no abordamos en estos temas nutricionales. Sin embargo, pues es nuestra misión es dar recomendaciones nutricionales para el manejo de estos padecimientos. En esta gráfica, pues demuestra que la ingestión de sodio, pues finalmente retiene agua y incrementa el volumen plasmático y pues es un factor de riesgo el consumo de sodio como para producir hipertensión. Y pues en esta otra gráfica demuestra que la prevalencia incrementa entre la persona que consuma más sodio. Platicando con un compañero me decía que había un estudio que peleaba esto, o sea, que decía que únicamente las personas sodiosensibles son los que van a desarrollar como tal este factor de riesgo, pero otro estudio dice que realmente afecta el consumo de sodio. Yo también entiendo sobre eso. Sí, los mecanismos. Uno es propiamente la retención de agua. Y solo con la retención de agua va a aumentar la presión. Es uno de los componentes para determinarse la retención o de la presión arterial. Si tienes un mayor volumen sanguíneo, pues la presión va a ser más alta. Ese es uno de los componentes. El otro es el sodio o la hipersensibilidad al sodio va a hacer que para orinar se tenga que incrementar la presión arterial sistémica, ¿sí? Y eso se demostró hace mucho tiempo en modelos animales con una especie de rata que se llama rata Gall, es una especie, y fueron los primeros donde se observó este mecanismo que al consumir el sodio no solo era por el aumento del volumen, sino además la hipersensibilidad hacía que para que orinaran y tuvieran un adecuado volumen urinario, tenía que haber un incremento en la presión arterial. Y eso se demostró, pero eso hace como 50 años en seres humanos, que también había esta hipersensibilidad a la sal que se tenía para mantener un volumen urinario adecuado, una función urinaria totalmente normal. Al aumentar el volumen, la hipersensibilidad a la sal,
tenía que haber un incremento en las resistencias vasculares específicas en ese momento para poder mantener un volumen de vasculares. Ese es el mecanismo más, del que más se habla en la resistencia a la sal. ¿Sí? Pero los que no tienen hipersensibilidad a la sal, son los dos mecanismos, pero lo más importante es este, tiene que aumentar la presión para poder mantener una buena acidez. Pero finalmente los que no son, tienen hipersensibilidad a sal, es muy evidente el aumento, la reducción de volumen y el aumento de la presión arterial. Por eso es en todos la determinación de disminuir el consumo de sal. Incluso si lo suspenden, se recomienda que sean menos de 5 gramos al día. Pero si se consumen con los alimentos, se asegura el aporte necesario para los requerimientos diarios, los alimentos. Hay un sustituto de sal que es el que se consume más, o se recomienda más, que es así se llama el sustituto de sal. La mayor parte es cloruro de potasio, tiene algo, una poca cantidad de cloruro de sodio, que es para los requerimientos diarios, que es la que se recomienda más y eso puede ser más complacientes en eso. Bueno, pues yo digo que también, pero yo había leído que la sensibilidad a la sal también varía mucho con las razas. Los estadounidenses son sus grandes dotes de racismo. Caracterizaron que los pacientes que eran de raza negra tenían mucha mayor sensibilidad por unos receptores que era realmente una mutación. Entonces, pues, sí, eso se ve más en la persona en África, más tal vez es la pues no tienen consumo de sal y no son bueno, además sí. Bueno, pues esta tabla tiene muchas letras, pero únicamente la puse para para hacer visible que todas las guías, tanto la mexicana como la europea como la AJA, menciona que hay factores de riesgo que tenemos que identificar e incluso pues mencionan cada uno recomienda las calculadoras de riesgo e incluso las guías mismas te dan el link para que te metas a la calculadora y que tú puedas estimar el riesgo cardiovascular para presentar esta hipertensión. Por ejemplo, esta tabla la tomé de la guía europea y pues menciona que tenemos que pues, encontrar o interrogar los factores de riesgo y de acuerdo al factor de riesgo o al daño de órgano blanco, yo voy a estadificar a mi paciente con respecto a los grados de hipertensión y me va a dar un resultado si el paciente tiene un riesgo bajo o un riesgo muy alto. Esto es muy importante, el cálculo del ritmo cardiovascular. Hay muchas calculadoras. ¿Cuál es la que quieran? Pero usen todas ya han incluido población latina para que más o menos estén interesadas cada país. Pero sí es muy importante que siempre hagan el cálculo del riesgo cardiovascular, H o cuando hacen el diagnóstico, y se haga regularmente este cálculo. ¿Por qué? Porque si ven ustedes, si un paciente tiene esta cierta presión arterial, no tiene ningún factor de riesgo, sigue siendo bajo. Pero si un paciente tiene ya varios factores de riesgo, por más que tengamos las presiones arteriales en una cifra adecuada, no va a dejar de ser un riesgo por lo menos intermedio. En algunos ya es 4 y ya por administraciones. Sí, por eso es tan importante considerar el riesgo cardiovascular. Siempre tiene que ver qué pacientes ya va a ser un riesgo permanente y cuáles sí podemos modificar totalmente el pronóstico y la evolución. Pues en esta diapositiva trato de demostrar cómo todas las guías mencionan su calculadora y la recomiendan, incluso nos dan los links para poder meternos, que sea una manera rápida y que podamos estadificar a nuestros pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular. Bueno, otro. Preferimos más la europea. Más, porque los europeos, porque los europeos, a diferencia de los americanos, el americano toma las cosas con más calma, paso a paso. Primero esto, después esas cosas, llevamos una
evaluación un poco más escalonada. Y en Europa no, en Europa son determinantes. Tiene este riesgo, empecé inmediatamente con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto, la explicación es porque en Estados Unidos las demandas están a la orden del día, demandan por cualquier cosa. Si un paciente va a consulta en Estados Unidos y tiene algún conocimiento de esto, alguien que lo asesore, si el médico se brinca un paso, lo demanda y gana. En Europa no pasa eso, en Europa no hay demandas. ¿Sí? En Europa sí, las comunidades, la ley protege a los médicos de su actuar y les permite hacer todo eso así directamente. Y entonces los resultados con el éxito en el tratamiento inicial es más rápido pues en Europa, en esa opinión, por esta pérdida de tiempo que se da en lo que en ese sentido se va haciendo de manera escalonada. Y en Europa es determinante. En México hemos adoptado eso. De hecho, las guías mexicanas, pues no quiero decir que sea una copia, pero sí son. Sí, nada más están, ponen adaptadas, están traducidas. Igual que los españoles, nada más están traducidas. Pero los historias a veces les agregan la explicación. Entonces, por eso, bueno, las guías mexicanas están apoyadas totalmente en la europea. Y en general, en México preferimos más las europeas en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular más que las americanas. Bueno, pues existe una fuerte y positiva relación entre la presión arterial y la enfermedad cardiovascular. La relación aplica para la tensión arterial sistólica y la diastólica, pero es más fuerte para la presión sistólica en adultos. Esta relación es independiente de otros factores de riesgo cardiovascular y un estudio Framingham dice que hay al tener una hipertensión descontrolada, tenemos 4 veces más riesgo de presentar un EBC y 6 veces más riesgo de tener una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva. Pues esta diapositiva trato de demostrar que esta tablita viene en la guía europea y pues más que nada es para estadificar a nuestro paciente de acuerdo al riesgo de tener algún accidente isquémico transitorio o de riesgo cardiovascular. Ahora vamos con la fisiopatología. Pues la fisiopatología de la hipertensión es multifactorial, tanto genética, ambiental, estructural. Se involucran muchos órganos como el riñón, el cerebro, el sistema endocrino y pues es multifactorial. Entonces, la presión arterial sistólica es la presión que se ejerce contra las paredes en la contracción y la presión diastólica es la presión que se ejerce contra las paredes en la relajación y la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. En las primeras etapas, la progresión entre la presión sistólica y diastólica va a ser similar. Sin embargo, en cuanto pasa la edad, se ve más pronunciada la presión sistólica y la presión diastólica, sin embargo, después de los 55 años, como que se queda estancada y la presión de pulso puede hacerse mayor. Entonces, esto explicaría también cómo la edad influye en esta fisiopatología. Ahí fue una mayor interés arterial. Ajá. Disminuye la elasticidad y a mayor distensibilidad no habrá cambios en el flujo o en la velocidad de flujo y por tanto la resistencia vascular periférica pues se va a incrementar. Esta diapositiva muestra cómo dependiendo de dónde esté, de qué vaso sea, la presión va a ser mayor. Por ejemplo, en la aorta, en los grandes vasos, pequeñas arterias, va a ser mucho mayor la presión que en las venas cavas, en las venas grandes, en las venas pequeñas. Y pues la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. El gasto cardíaco pues es la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección, que está compuesto de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Entonces la presión arterial, como ya mencioné en la diapositiva anterior, es el resultado del gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. El gasto cardíaco está determinado por la precarga, poscarga y la contractibilidad cardíaca y las resistencias vasculares periféricas, pues es el radio de las arteriolas, la viscosidad de la sangre. Y esto se menciona una ley que es de Poiseuille, no sé si se pronuncia así. Poiseuille. Es la resistencia refiere que la resistencia del flujo
es inversamente proporcional al radio del vaso a la cuarta potencia. Aquí le explico un poquito mejor, donde dice que las resistencias arteriales son inversamente proporcionales al radio de las arterioles. Cada modificación se eleva a la cuarta potencia. O sea, puede haber pequeñas modificaciones en el radio de los vasos, pero se va a ver traducida con grandes cambios. Otra ley que cabe mencionar es la ley de Ohm, que más que nada dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Las resistencias que hay dentro de los vasos es directamente proporcional al flujo y el flujo es inversamente proporcional a las presiones. Y pues aquí trato de mostrar cómo el radio de las arterias puede ir disminuyendo de acuerdo ya sea a la remodelación por la edad o al sistema hormonal. Puede haber, esta es una arteria normal, contraída y con hipertrofia o faltó acá la aterosclerótica. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues podemos ver que se va a influenciar por varios sistemas. Uno va a ser la regulación simpática, otra la disfunción endotelial y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la regulación simpática, pues va a haber un incremento del tono simpático, una sobreestimulación de receptores adrenérgicos que va a estimular los receptores beta y va a haber una liberación de renina y a los receptores alfa y va a haber una vasoconstricción y reabsorción de sodio. De la disfunción endotelial, hay un incremento de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, el tromboxano A2, disminución de las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y la prostaglandina, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es el sistema de compensación más importante en esta enfermedad. Se estimulan los receptores ATA1, el sistema nervioso central por la activación simpática, va a haber una retención de sodio y se va a incrementar la secreción de aldosterona. Entonces, en esta otra imagen me gustó porque pues nos refiere que el sistema renina-angiotensina pues va a haber una disfunción endotelial, sensibilidad a la sal y una injuria vascular. La presión de la natriuresis disminuye la frecuencia cardíaca, sin embargo va a haber una retención de sodio y una vasoconstricción que incrementa la frecuencia cardíaca. También hay una influencia de los péptidos natriuréticos, el mantenimiento del balance del sodio y la frecuencia cardíaca durante la carga de sodio y la natriuresis y vasodilatación van a hacer una disminución de la frecuencia cardíaca y a nivel del endotelio, pues puede haber otras causas, otras sustancias vasoactivas, sensibilidad a la sal, el tono vascular, como ya mencioné en la diapositiva anterior, el óxido nítrico y la endotelina 1, y en el sistema nervioso central, pues por la liberación de catecolaminas. Y también hay participación del sistema inmune, hay un aumento en la infiltración macrofagocítica, incremento en la sensibilidad del sodio, va a incrementar la frecuencia cardíaca, las células proinflamatorias y pues más que nada. Entonces, aparte de estos mecanismos, también refiere que hay mecanismos compensatorios que van a depender se van a ir presentando de acuerdo al tiempo. Entonces, estos mecanismos compensatorios, como podemos ver, se ponen en función de acuerdo a segundos, minutos, horas o días. En los segundos, pues podemos ver los vasoreceptores o los reflejos del cerebro, que son los isquémicos, y pues en minutos y horas podemos ver cómo el sistema hormonal es el que va a participar. ¿Sí? Y bueno, de los mecanismos agudos de compensación, pues son los mecanismos neuronales que, como vimos en la diapositiva anterior, se ponen en marcha en prácticamente segundos, minutos o segundos. Y pues esto se lleva a cabo por la formación del retículo del bulbo raquídeo en la protuberancia anular y es la acción del parasimpático, el nervio vago, la disminución de la frecuencia cardíaca y el simpático aumento de las resistencias vasculares. Esto lo podemos ver como una acción inmediata al estar acostados y nos ponemos de pie, aumenta el tono simpático para regular nuestra presión y este mecanismo es importante para en el diagnóstico de las disautonomías o el ortostatismo. En cuanto a los reflejos intrínsecos. Pacientes que estamos con la salud por mucho tiempo y cuando permanecen acostados durante periodos prolongados,
¿Qué pasa con esos varoreceptores y los receptores? Están inactivos. Y cuando están inactivos, sobre todo los varoreceptores, ¿dónde los encontramos? El callo de la y ¿dónde más? También hay varoreceptores inventarios y hay receptores. Pero los más importantes son los varoreceptores. Entonces, ¿por qué? Porque son los que van a registrar esos cambios en la presión. Entonces, si el paciente está mucho tiempo acostado y se levanta, ¿qué quiere decir? Primero se sienta, después se pone el pie. Porque pues, es un ejemplo de cuando hay ortosapismo o disautonomía transitoria, pues entonces, donde vamos a ver mucho más conocimiento. Ya cuando no se presenta en pacientes que están acostados, pero es por un lado, ya están desarrollando a partir de cuánto tiempo diría esperado en el paciente hospitalizado que puede presentar una desautonomía transitoria? 5 días está totalmente acostado, ya esos receptores tardan en reactivarse. Y la respuesta a ponerse a cambiar con los cambios de ilusiones es muy larga. Antes de eso Pues sí, justo como mencionado, todos los varoreceptores, los reflejos intrínsecos y los varoreceptores aumentan la presión como una forma de estirar una respuesta vagal y la bradicardia, disminución de la presión arterial. Por tanto, como el dolor, el frío o los cambios de postura, pues van a ponerse en marcha en estos mecanismos. Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el de mayor relevancia en la influencia de estos factores que explican como tal hipertensión, como el tabaquismo, el sedentarismo, la resistencia al sodio, porque pues la renina se secreta en el riñón. Un repaso rápido, en el hígado el angiotensinógeno y la angiotensina 1 en el pulmón transforma a la angiotensina 2, va a haber una vasoconstricción. Y pues la angiotensina 2, la aldosterona, la reabsorción de sodio, aumenta la volemia y por lo tanto aumenta la presión arterial. Esta imagen me gustó porque grafica la historia natural de la hipertensión arterial. Tanto puede haber influencia de los genes como del estilo de vida. Y mencionaba también la importancia de un diagnóstico oportuno, porque la presión, puede haber una presión normal o alta y el paciente no se va a dar cuenta que la tiene y podemos que la diagnostiquemos o no. Si la diagnosticamos como no complicada, pues igual va a tener una historia natural de la enfermedad con una retinopatía, aterosclerosis subclínica y un daño arterial subclínico. Sin embargo, si no se diagnostica, pues va a haber complicaciones mayores como síndromes coronarios, EBC, fibrilación auricular, cardiopatía hipertensiva. Y bueno, pasando a las clasificaciones, hice esta línea del tiempo para mostrar que pues han habido varias modificaciones en cuanto a sus clasificaciones. Por ejemplo, en el 2003, la JN7 clasificaba la hipertensión de acuerdo a ciertos valores. Después la JNC8 en el 2014 no hizo modificaciones en estos valores, sin embargo, hizo algunas recomendaciones en mayores de 60 años y en la raza afroamericana. En el 2017 la AJA pues hizo modificaciones en los valores, sin embargo, pues son valores muy, bueno, son criticables porque refiere que son valores muy bajos para diagnosticar como tal hipertensión. Como mencionaba el doctor, pudiera ser por este riesgo de demandas, pero más adelante les muestro un estudio que demuestra por qué la AJA utiliza estos valores más bajos para para diagnosticar como tal hipertensión. Y esta es la guía europea, que es prácticamente igual a la nuestra. Bueno, más bien la nuestra es igual a la de ellos. Eso. La nuestra es igual a la de ellos. Donde se utilizan, exacto, pues normal de 120 a 129.
normal alta de 130 a 139 y 140 a 159 es un grado 1, grado 2 y grado 3 de acuerdo a cada valor. Posteriormente, en el 2020, la Sociedad Internacional de Hipertensión también propone ciertos valores para clasificar a la hipertensión y en el 2021 la OMS no saca como tal una clasificación de acuerdo a los valores, sin embargo hace algunas recomendaciones que pues la verdad no tienen tanta novedad y son como coinciden con la guía europea. Entonces, este estudio como que justifica por qué la AJA tiene estos valores más pequeños para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Refieren ellos que si hago una intervención temprana y se hace el diagnóstico a partir del 140 como las guías españolas, las guías europeas estoy perdiendo en estos grupos, estoy perdiendo cierto porcentaje de pacientes que están no diagnosticados y el riesgo cardiovascular en estos que no diagnostiqué puede incrementar. El SPRINT es un ensayo clínico desarrollado en pacientes hipertensos mayores de 50 años con alto riesgo de eventos cardiovasculares y una presión arterial entre 130 y 180. Es por eso que si nosotros nos vamos hasta acá, refieren ellos que pues todo este porcentaje de acá pues se queda sin diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, también tiene mucho que ver los seguros médicos en Estados Unidos y el miedo también decían ellos de que se les pasen estos pacientes y que puedan demandarlos. El problema es que lo hicieron con pacientes de alto riesgo. Cambia totalmente el panorama de esos pacientes y cuál va a ser el pronóstico a largo plazo. Otra cosa que influyó mucho también fue la industria farmacéutica. Usar terapias de forma más temprana. Pero iba a ser imposible para cualquier sistema de salud. Si había un 30% de hipertensión, se iba al 50%. Y para dar tratamiento para las imágenes va a ser, incluso para esos niños va a ser imposible mantener, porque además hace el punto de corte de hace 60 puede dar arbitrario el punto de corte de hipertensión, 140-90, porque puede con miles de pacientes que se ve que a partir de ese secuestro aumentaban las riesgos cardiovasculares, la probabilidad de tener un cardiovascular, por eso se le fue el 140-90. Ahora ya los mismos americanos ya quitaron esto en sus guías. Bueno, ellos lo siguen manteniendo, pero no tanto como hipertensión ya en este punto, sino atención a sujetos de alto riesgo con cifras ideales cuando están o sea, cuando están en ese rango. Si tiene un paciente nefrópata, bueno, sí, pero lo ideal es en un nefrópata tener cifras por abajo de esto. Y si es diabético, pues se recomienda que se puede usar cierto tratamiento para mantener cifras por debajo de esto. O sea, se hace algo más individualizado, dependiendo del riesgo cardiovascular de los pacientes. Pero ya quitaron eso. Era una locura para Estados Unidos. Bueno, para todo el mundo. Europa le tuvieron inclusivo economía y los designo como presión arterial normal. Pero hago el énfasis en el seguimiento de estos pacientes y evaluar bien el riesgo cardiovascular para iniciar o no articular. Es lo más adecuado. Nosotros, por supuesto, que nos copiaron a nosotros. Pero, ahora, hay algo que vas a quitar ahorita. Eso era por presiones diagnosticadas en consultorio. Cambia totalmente cuando hay el diagnóstico domiciliario. Entonces, ahí todavía hay algo que hay mucho que evaluar, que analizar qué va a pasar después, porque si un paciente, de acuerdo al diagnóstico de hipertensión con bitácora domiciliaria, tiene y en el consultorio están con personas más normales, porque la ventaja está alta, se empieza tratamiento, ¿no? Ya, independientemente de la presión del consultorio. Ya es la que menos importancia tiene, la presión del consultorio. Bueno, y en este cuadro puse bueno, ayudó Leo, es que lo hicimos juntos.
tanto la clasificación de la AJA como la europea, y más que nada lo puse en este cuadro comparativo para que veamos cómo sí hay cierto grado de diferencia entre cada una, y cómo pues la guía europea es la que más se parece a nosotros, o más bien la que se copió literal, y es la que más se adapta a nuestra población también. Entonces, esta es la guía de práctica clínica mexicana, donde pues si pueden ver los valores de de la guía europea y la nuestra, pues son prácticamente iguales, basadas en guías europeas con algunas adecuaciones, como refiere la guía de práctica clínica. Y pues esto también lo estuve leyendo, que dice que es la curva en J, donde entre más bajamos diagnosticamos en este punto, pero entre más bajamos la presión, nuestro riesgo cardiovascular va a aumentar, porque la perfusión coronaria va a disminuir. No, no es cuestión de el momento que diagnosticamos, es con la terapia. Ah, ok. O sea, al dar tratamiento farmacológico, tenemos que tener cuidado de no bajar demasiado la presión, porque sobre todo pacientes adultos mayores, al no tener presiones sistólicas por debajo de 60, porque nos acercamos a esa curva en J. Sí, el beneficio y la disminución de las complicaciones cardiovasculares disminuye conforme bajamos la presión arterial. Llega un punto que si la bajamos más, esas complicaciones van a incrementarse. ¿Sí? A eso se refiere el punto corto. O sea, yo con el ecuador adecuado de la presión puedo bajar el riesgo cardiovascular, pero si lo bajo más allá del punto corta, aún con presiones bajas, pero estoy con presión abajo de ese punto, el riesgo cardiovascular lo voy a incrementar igual de las complicaciones. Pero eso se refiere específicamente a la Okay. Doctor, pero en este caso, si seguimos las metas que recomiendan las guías, el paciente estaría protegido de este aumento en riesgo cardiovascular. Tenemos que explicarse. Si es obligación con médicos, explicar al paciente cuál es. Y no es nada más tome el 6, porque hay que hacer el cálculo del riesgo cardiovascular y al paciente explicarlo. Usted tiene una probabilidad de tener un evento cardiovascular en tanto tiempo, así como está bien. En la medida que tengamos un control óptimo de sus factores de riesgo, específicamente la presión arterial, tu riesgo va a bajar tanto. Porque es concientizarlos, es educarlos, enseñarles los beneficios de un control adecuado. Además de que les tienen que enseñar cómo tomar la presión, 5 minutos extras con un paciente hacen la diferencia en los beneficios. Lamentablemente en los sistemas de salud está el volumen de trabajo. Nosotros decimos, ¿no? Tienen 40 pacientes citados y pues prácticamente la consulta les da tiempo nada más para hacer recetas. Por eso como, está bien, siga igual, hacer recetas y ya. ¿En qué momento reciben una educación en el anterior? Esto, lamentablemente, donde pueden seguir directamente, pues, es la práctica privada, donde se puede dar el tiempo de explicar al paciente el riesgo cardiovascular, hacer un cálculo con él, y el paciente se concientice y aprenda a interesarse y aprenda a comprarse. Y aprenda que no tiene que ponerse nada extra, ¿no? Eso ya lo vemos. Pues en el tamizaje, la guía de práctica clínica mexicana refiere que en cada consulta con un adulto mayor de 18 años tenemos que realizar la medición de la presión arterial. Sin embargo, si yo detecto una presión arterial elevada, pues no es diagnóstico como tal de hipertensión, sino que tengo que ya hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un mapa. Se sugiere que en los adultos con presión arterial normal, sí o sí tenemos que citarlos cada año para la medición de su presión arterial, y si tiene algún factor de riesgo o tuvo una presión sistólica entre 120 y 129, tenemos que citarlo cada 6 meses para hacer este chequeo en el consultorio. Entonces, pues, en cuanto al tamizaje, si tengo una presión óptima debajo de 120 sobre 180, tengo que repetir la toma de presión arterial al menos cada 5 años. Si la presión es normal entre 120 a 129, se recomienda repetir la toma de presión al menos cada 3 años. Y si la presión arterial es normal o alta de 130 a 139, puedo considerar una hipertensión enmascarada, tomar la presión fuera del consultorio iniciando un mapa o un AMPA,
y repetir la toma de presión al menos anualmente. Si tengo la hipertensión, una cifra tensional de entre 140, 90 o mayor, tenemos que podemos utilizar cualquiera de estas dos para diagnosticar, visitas repetidas para la presión arterial o la medición para la medición de la presión arterial ahorita vamos a ver las indicaciones o las ventajas y desventajas de usar tanto el AMPA como el MAPA. Esto es tomada de la guía de la AJ. Y pues... Me gustaría agregar que en las guías españolas, además de la presión arterial, también toman en cuenta los factores de riesgo. La edad, si es menor a 40 años o mayor a 40 años, y si tiene obesidad. Y como decía el doctor, la guía de práctica clínica también insiste mucho en una adecuada medición de la presión arterial porque pues refiere que aunque pues, a pesar de que son enfermeros o médicos, no estamos como tan bien capacitados o no estamos conscientes de esta medición adecuada de la presión arterial. Refiere pues que el paciente tiene que estar sentado, tranquilo, sin haber tomado bebidas energizantes como café. Tiene que estar en una habitación incluso pintada, que no esté pintada de colores estimulantes. En algunas se sugiere que haya música relajante. El paciente pues tiene que estar tranquilo sin hablar durante 5 minutos posterior a que llega al consultorio. Y no se debe de tomar en cuenta la primera toma de presión arterial, sino que esa primera se desecha y la segunda se debe de tomar al minuto posterior a la primera medición, ya que por el reflejo de la arteria braquial pues puede haber errores en la primera toma. Entonces se toma la primera, la segunda y la tercera y se saca un promedio de estas. Es muy importante, y eso hay que enseñárselo al paciente, porque el paciente ya todo el mundo tiene acceso a los hormonales y son confiables. Y hay esas porquerías El los watch. de muñeca, las de pulsera, no, No. no es válido. Se ven a una enfermera así, pues de verdad no están validados. Sí. Ya han acostumbrado en enfermería en hospitales por lo práctico que es usarlos, pero no están validados en ninguna parte del mundo. Pues puede ser hormonómetro hospital de eso sí, pero también tiene que checar que sean validados. Porque hay una cantidad de marcas de estas y que son no tácticos, no están validados, pero siempre tienen que checar que están certificados. La técnica es sumamente importante y eso van a descartar muchísimas hipertensiones. Porque lamentablemente van a algún consultorio con algún colega, encuentran la presión alta y ya les empieza el tratamiento. ¿Y por qué? Porque el paciente acaba de subir la escalera, digamos, en algún momento subir la escalera, se sentó, le tomó una presión y estaba. Claro, puede estar normal, totalmente normal. Tiene que tener 5 minutos sentados, tranquilos, que el paciente no tenga estrés, que no tenga ansiedad, que no tenga dolor, que no tenga ningún cuadro infeccioso, porque todo eso va a modificar la presión arterial a subir, que no hablen, que no se muevan durante la medición de la presión, todo eso lo va a mejorar y el paciente se los tiene que enseñar. Cuando lo haga en casa, lo haga de la manera. En Estados Unidos hay incluso algunas salas para medir la presión arterial, que son habitaciones donde ni siquiera algún enfermero o enfermera personales que les toman la presión. Lo que hacen es que es un ambiente tranquilo, con música de fondo relajante. No esperen que van a poner de esto se va sin no pueden poner música relajante, los colores tienen que ser relajantes. Y el paciente en una silla, cómodamente sentado, los 2 pies tienen que estar en el suelo. Tiene que estar bien, una posición adecuada. Y después del hormonómetro, se salen, se esperan 5 minutos ya que está sentado y entonces le hacen la medición automática de presión 3 veces. Pues ya sacan el promedio de la segunda y la tercera. Y es como lo hacen con las sensaciones para tener la presión lo más confiable posible. Es muy difícil que se pueda hacer eso. Tendrías que invertir unos 10 minutos para medir la presión para el paciente que se tranquilo, que se tranquilo.
En el consultorio lo pueden implementar, pero pues, significaría procesos, ¿no? Sí, lo que primero que tienen que hacer es contar si tienen seguro. Y si ustedes le enseñan esto al paciente, créanme que el paciente va a aprender a hacer su monitoreo domiciliario y va a ser, si hay duda o no hay hipertensión arterial, pues va a estar perfectamente dudas y usted le puede quitar al paciente. Y el paciente va a ser, se va a dar cuenta de que pues, va a copiar en ustedes y van a aprender a controlar eso. Bueno, esta imagen me gustó porque en un solo esquema podemos ver que puede haber tanto una hipertensión arterial de bata blanca, una hipertensión sostenida o verdadera, una normotensión o una hipertensión enmascarada. Todo depende de las cifras de tensión arterial y del contexto clínico del paciente, pero al final muestra que pues es un diagnóstico diferencial de una sola patología. Bueno, esto lo tomé de la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Vamos a empezar con un registro inicial de la presión arterial en el consultorio, como ya mencionamos la técnica y sacar el promedio de la segunda y la tercera. Si la presión sistólica casual es menor a 135 y la diastólica menor a 85, inicio el algoritmo. Tomo la presión arterial y si es menor de 120 a 180, la presión arterial está óptima y hago una evaluación anual. Si está entre 120, 130 o 80 a 84 la diastólica, puedo iniciar tratamiento no farmacológico y valoración en 6, no farmacológico y valoración en 6 meses, que lo vamos a ver el lunes. Si la presión sistólica está mayor a 135, pero menor a 150, y la diastólica mayor a 85, pero menor a 110, inicio un monitoreo ambulatorio de la presión. Si en este encuentro que es menor de 185, 35 sobre 85, pues diagnostico una hipertensión de bata blanca. Si este es mayor a 135 sobre 185, hago el diagnóstico de hipertensión arterial. Y si desde un inicio en el consultorio encuentro que la presión sistólica es mayor de 150 y la diastólica mayor a 110, automáticamente hago el diagnóstico de hipertensión arterial. Y también si hay un caso de alguna crisis hipertensiva. Entonces, podemos estratificar. Una sola determinación, que esté en 150, que mayor de 150, mayor de 110, si es una sola, no hace el diagnóstico de hipertensión. Hay que hacer por el mapa, un ambulatorio o checar que en la ocasión de la persona una sola vez no hace el diagnóstico de nada, ni se inicia el tratamiento ni nada. Si el paciente que subió las escaleras, claro que va a estar con esas cifras. Si el paciente va muy angustiado, va a tener esas cifras funcionales. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Aunque tenga cifras por arriba de 150, 110, no hace una sola vez, no hace el músculo de hipertensión. Hay que estar totalmente claro con las siguientes preguntas para evaluar si realmente es. Porque además no hay urgencia para iniciar. Independientemente de cómo están las personas, no hay ninguna prisa por la participación. Se puede estudiar perfectamente en todas. Y en cuanto al monitoreo mapa, saco un promedio de los días que estuve monitorizando, como del mapa, como el monitoreo ambulatorio, y el mapa hace diagnóstico cuando es mayor de 130 sobre 180 y el monitoreo ambulatorio igual o mayor a 135 sobre 85. Eso es lo más común. Y mapas, pues ahora se ven mapas en todos lados, son muy buenos. Si tiene un mapa, una presión promedio de 100 o abajo de 130, 80, totalmente igual o mayor de 130, 80, se hace la diagnóstico de la presión arterial. Porque está sacando por medio de 24 horas. Uso las presiones nocturnas. Pero no solo es lo único que vemos en el mapa, hay que evaluar muchas otras cosas en el mapa. Pero bueno, ahorita nada más para el uso de la atención.
Pues esta tabla es de la guía europea, donde dice que las ventajas y desventajas tanto de un mapa como de un monitoreo ambulatorio. Las ventajas, pues el mapa puede identificar la hipertensión de bata blanca, puede decirnos mediciones nocturnas, también la presión arterial en situaciones cotidianas, puede diagnosticar fenotipos de presión arterial, pronósticos adicionales, y en las desventajas, pues es costoso y puede ser incómodo para el paciente. Y en cuanto al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, las ventajas, pues que podemos identificar la presión arterial de bata blanca también o en la enmascarada. Es un método más económico y ampliamente disponible. Puede hacer la medición en su domicilio. El paciente comprometido con la medición de la presión arterial. Fácil de repetir y usar en largos periodos para evaluar la variabilidad de presión arterial durante el día. Las desventajas, pues que no solo se puede medir en la presión arterial estática, posibles errores en la medición o falta de compromiso por el paciente y que no se mida como tal las presiones. Y pues las indicaciones clínicas para el monitoreo de la presión ambulatoria o domiciliaria, pues más que nada, bueno, puse este cuadrito para que las pudiéramos visualizar, sin embargo, como ya mencionamos en el algoritmo, pues es como vamos a ir indicando tanto un monitoreo ambulatorio como un mapa. Y pues este es el penúltimo. Es más que básicamente son los algoritmos, tanto para la hipertensión de bata blanca como una hipertensión enmascarada, que de acuerdo a los valores de cada presión, vamos a iniciar el monitoreo ambulatorio, nos va a dar un resultado y podemos llegar como tal a un diagnóstico. Y pues eso sería todo. Sí, estas son de De la GPC. Sí. En este año, yo espero que en este año salgan las guías internas para el uso de tratamiento de hipertensión arterial, guías de práctica clínica. Porque ahorita los únicos que les han sacado son los y en este año, entonces, espera que salgan en este año las guías de práctica clínica. Nos sortearon los europeos. Literal. Van a poder confiar en cada cuánto hacemos el ajuste de tratamiento. O sea, lo probamos cada 2 o 3 semanas. No antes de eso, pero vamos a ver. Estas bitácoras domiciliarias son sumamente útiles para evaluar si ya llegan a encontrar el óptimo número de personas en casa. Si ustedes le enseñan al paciente cómo van a tomar la presión arterial y con qué condiciones, hace su monitoreo domiciliario antes, cuando se hace el ajuste de tratamiento y además de seguimiento, el paciente va a aprender cuándo alarmarse, cuándo no. No qué hacer, enseñarles que no deben ellos tomar este tratamiento. Pero cuando llegan con ustedes con su bitácora, que ven cuál es el comportamiento de la presión, sacan un promedio y nos va a permitir decir que están bien controladas. Y eso se hace todos los días, levantarlo. Pero una vez que ya está bien controlado, si ya no más es de seguimiento, ya no descuidan bitácoras. El paciente se la vive pensando todo el día en la presión arterial y se la toma ahorita y a ratito otra vez, y si sale alta ya se anunció y le sube más. Entonces, las bitácoras para hacer el ajuste de tratamientos, sí, tienen que ser por 2 semanas. Tienen que ser 2 veces al día. Pero después, esas bitácoras, porque se tomen la presión 2 o 3 veces a la semana. Y una vez al día nada más, es más que suficiente para evaluar el control. Y si ustedes les enseñan todo esto, ellos le van a enseñar a los demás en su casa. Y poco a poco se va a ir dando esa educación al paciente y a la familia y se va entendiendo. Entonces no es tan sencillo el diagnóstico. El paciente tendría que hacer incluso un mapa. Ahora, si tiene hipertensión secundaria, pues es más complicado, porque si tiene un trombocitoma, pues el primer sentido no pasa absolutamente nada. Si de pronto hace una descarga de energía,
Hay que ver. Y sobre todo pacientes jóvenes se hacen todo el tamizaje. Hay que estudiar y tratar de determinar si hay hipertensión celular en todos los ojos. Ahora, la carga genética cada vez tiene mayor avance. Ahora vemos pacientes de 30 años ya con hipertensión primaria. Cosa que antes empezaba, ¿verdad? Estamos viviendo una época muy estresada, con mucho consumo de azúcar. Gracias, doctor. Vamos a